Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. Estamos en la serie Sublime Gracia, basada en el libro de Gálatas. Recuerdes que esta carta es escrita por Pablo a las iglesias de Galacia, las cuales estaban creyendo en Jesús, pero sus miembros estaban siendo confundidos por algunos judíos en cuanto al cumplimiento de ciertos rituales. En las semanas anteriores hemos visto que la justificación, es decir, el declararnos justos por obra y gracia del Señor, perdonándonos nuestros pecados, y no solamente eso, sino que nos adoptó. Así que entre nosotros no hay ningún huérfano si somos creyentes en Cristo. ¿Cuántos somos creyentes en Cristo? Entonces no somos huérfanos. En lo natural, yo soy huérfano desde hace un año de padre y desde hace 5 años de madre. Así que ahorita ya soy completamente huérfano de padre y madre. Pero la verdad es que jamás seré huérfano porque el Padre nuestro que está en los cielos me adoptó como su hijo. Y mira el que está a la par suya, también. Si usted creyó en Jesús como su Señor y Salvador, ¿ahora qué es usted? Hijo adoptivo por Dios. Así que ya no se preocupe de que no tiene papá o nunca tuvo papá o no tiene mamá. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, dice la palabra del Señor. Leamos el pasaje sobre el cual estamos por platicar ahora. Gálatas capítulo 5, versículos 1 en adelante. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Pareciera como redundante eso. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Ahí nos va aclarando. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Por supuesto, esto no se aplica si a usted lo circuncidaron cuando nació. Ahora es una práctica muy común en muchos hospitales, circuncidar a los bebés varones. Versículo 4. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. ¿Qué es caer de la gracia? Tratar de justificarnos por la ley y no por la fe en Cristo y por la gracia de Dios. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia, que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Recuerden que a los judíos varones, en el 8º día, la ley decía que había que circuncidarlos. Esa es una señal del pacto con Abraham. Y el que no lo hacía, rompía la ley. Versículo
6 de nuevo. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que estos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero, y aquí está el pero que hay que ponerle atención, no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Leímos la primera frase en Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. La libertad es por Él y para Él, nunca por nosotros y para nosotros. Me fui a buscar al diccionario qué significa libertad. Y dice que es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es un derecho humano básico. O sea, nosotros elegimos nuestra manera de actuar, pero de manera responsable en nuestra sociedad. Además quiere decir estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometido a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. Fue Cristo quien nos hizo libres. Nunca olvidemos que fue Cristo quien nos libertó de la esclavitud del pecado. Éramos esclavos de la muerte eterna. Solamente Cristo puede darnos esa libertad. Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de los Gálatas: ya no vivan bajo el yugo de la esclavitud de la ley. Ya no estén pendientes de cumplir cada uno de esos cientos de ritos y normas de la ley. Ahora ustedes han sido declarados libres. Además han sido ya justificados, han sido declarados justos y además han sido adoptados por Dios. Son hijos de Dios. Tienen derecho. Cuando usted es hijo de una persona muy importante, en Guatemala decimos que usted tiene cuello. Usted tiene acceso directo. Eso es lo que tenemos nosotros como cristianos. Acceso directo con el Rey de Reyes y Señor de señores. Pero no nos confundamos, porque el Padre nuestro que está en los cielos es un Padre estricto. Es un Padre que tiene sus normas y sus valores bien claros.
Y por lo tanto también nosotros tenemos que vivir según su estándar, según sus normas. Por eso es que nos dice aquí en Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles. Toda promesa de Dios en la Biblia es condicional. Empieza con un sí condicional. Es un sí que no tiene tilde. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Todo el que peca es qué? Esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Entonces el Señor nos hizo libres, y nos hizo libres para vivir en libertad. Lamentablemente hemos sido condicionados, a veces por alguna doctrina que aprendimos en el pasado, como estos judíos que no se lograban liberar de esa doctrina y la querían imponer en los gentiles que no tenían por qué participar en ella. Hemos sido condicionados por una serie de situaciones. Por ejemplo, ¿se ha preguntado usted por qué los elefantes, siendo tan grandotes, los tienen en los circos amarrados por un lacito o un palito y no se mueven? Ahí están. Ahí están, y ahí pasan horas y horas, y uno llega y mira el gran paquidermo ahí y dice uno: ¿qué pasa? ¿Por qué no arranca eso si tiene fuerza? Pero lo que pasa es que cuando nació ese elefante, lo amarraron con una gran cadena en el cuello a un gran bloque de concreto, y cada vez que el elefantito quería zafarse, no podía. No podía. Y no podía. Hasta que se llegó a convencer un día en su mente que nunca se iba a poder liberar de esa cadena. Y cuando llegan los dueños del circo, usan a ese elefante para jalar el gran mástil, lo ponen en el centro, para jalar las cosas pesadas. Ahí anda el elefante siguiendo las instrucciones de su amo. Y cuando termina, le ponen un lacito, lo ponen en una estaca, porque él ya se convenció de que no puede. Pero yo les tengo noticias de aquí a ustedes. Si a ustedes le dijeron alguna vez que no podía y lo convencieron, yo les tengo noticias. Cristo vino para hacernos libres, verdaderamente libres. Y nosotros sí podemos cambiar. Podemos hacer grandes cosas. Por eso dice el salmista: en Dios haremos proezas. Y Pablo dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él nos hizo libres para vivir en libertad. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Dos cosas: mantenernos en libertad. Hemos recibido la libertad y nos toca mantenernos en esa posición. La intención del verbo mantenernos es estar estables sin tambalear. Nos toca mantenernos buscándolo a Él y reconociendo su gracia en nuestras vidas. Y nos toca no someternos nuevamente al yugo de esclavitud. Pablo nos llama a no volver a caer en la esclavitud de creer que se puede obtener la justificación por la ley. Todo el Antiguo Testamento está lleno de hombres y mujeres que trataron de hallar la justificación por medio de la ley y nadie pudo. El único que pudo cumplir la ley a cabalidad fue nuestro Señor Jesucristo.
Y por eso ahora nosotros somos libres porque tenemos la ley escrita en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos ha dado esa libertad. Ahora, somos libres, pero libertad no es lo mismo que libertinaje. Y el cristiano es libre, pero no para vivir en libertinaje. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos en libertad. Y específicamente aquí Pablo está hablando de no volver otra vez a vivir bajo la ley pensando que así vamos a encontrar la libertad. Libertinaje es libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o hace. Sí, yo puedo darle a usted libertad de que me hable, de que me tutee, pero si usted empieza a abusar y me empieza a empujar y me empieza a maltratar, de repente el hombre viejo me va a resucitar. Porque usted agarró la libertad y la convirtió ¿en qué? Libertinaje. Ya se volvió abusivo. Entonces, el Señor no quiere que nosotros nos volvamos abusivos en nuestra libertad. Libertinaje es libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o hace. ¿Qué es similar a libertinaje? Busqué yo en el diccionario. Desenfreno. Y eso me hizo recordar a Rubén Darío, el famoso poeta nicaragüense. Rubén Darío entraba con algunos amigos a una cantina, se encerraba allí y se acababan todo el guaro. Solo para ellos, cerrado ahí. Y él decía, mi juventud fue como potro sin freno. Algo que es terrible que le pase a uno es que usted vaya en la cuesta de las Cañas bajando hacia la Antigua y usted quiera frenar y el freno no agarre. Eso es desenfreno, fíjese. Ahí va el carro desenfrenado para abajo. Y usted adentro del carro, ¿qué hace? Lo que puede. Y tal vez se salve. O tal vez no. Tal vez se estrelle. Por eso es importante que un carro tenga buenos frenos. Y el cristiano debe tener también ¿qué? Buenos frenos. Tenemos que aprender a frenar, sobre todo nuestra lengua, ¿verdad? Hoy leí ahí en las redes sociales un mensajito que pusieron: no se pelee con las mujeres chaparras, dice. Porque rápido agarran las piedras. Le llegan luego al suelo. Tenemos nosotros entonces que tener cuidado, no desenfrenarnos. Mi juventud fue como potro sin freno. Mire, cuando yo era estudiante bíblico, nos ponían en el instituto a veces unas situaciones difíciles. Por ejemplo, ayunar sin agua y sin comida por 3 días. Yo no sé si usted ha ayunado 3 días sin comer y sin beber. Y aún así nos mandaban a predicar. Todos nos mandaron a predicar allá por Tacisco. Caminamos un montón para llegar a una finca. Y en la finca el don tenía caballos. Y entonces nos dio 3 caballos. Andábamos el trío, los hijos del reino ahí. Y nos subimos al caballo como que éramos expertos. Y empezamos a andar en el caballo. Cuando el caballo llegó a la carretera que ya pegaba con la carretera asfaltada principal, empieza a correr ese caballo usted. Y yo le jalaba la rienda aquí. Y se la jalaba y siguió. Y se metió en la carretera asfaltada y yo dije, aquí me morí. Porque ahí era donde pasaban todos los buses y los carros. Se metió en la carretera y cuando yo vi que seguía corriendo desenfrenadamente, me agarré de la manzana de la silla. Con la otra mano agarré las riendas,
Me salté del caballo y cuando caí en el piso, se paró. Dije, su misericordia el Señor salvó a este joven guapo, soltero e ingenuo, por no decir bruto. Pero así aprende uno. Mire, un caballo desenfrenado lo puede matar a uno. Nosotros tenemos que entender que no podemos llevar una vida desenfrenada. La libertad nos lleva a correr la carrera a la que fuimos llamados. Gálatas 5, 7 y 8 dice: ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Pablo ahora hace una comparación de la vida cristiana con una carrera. Los cristianos son corredores de la carrera de Dios. Por la gracia de Dios ahora estamos en la carrera de la vida cristiana. Una carrera a la cual Dios nos llamó. A Pablo le gustaba usar esta metáfora de la carrera. Y por eso él decía también en Filipenses 3:14: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Los cristianos debemos correr bien y correr hasta llegar a la meta. Ahora, yo no sé cuántos corredores hay aquí. ¿Cuántos corredores hay aquí? Algunos que practican la carrera. Hay varios corredores aquí. Pero no es cierto que cuando usted corre, digamos, una carrera de 20 kilómetros, ¿le da dolores en el camino? A veces duele. A veces ya quiere tirar la toalla. Yo recuerdo que uno de mis hijos se metió a una carrera ahí de San Silvestre y nos venía contando que había uno que iba gritando todo el camino: ánimo, Johnny, dale, Johnny, ya vas duro, Johnny, vas a llegar, Johnny. Y cuando entraron al estadio, ahí estaba yo esperando. Ni vi cuál era cuando entró, pero la multitud. Pero dice que le preguntó al cuate: ¿vos a quién estabas animando? A Johnny, le dijo. Yo era Johnny. El Johnny es el que está necesitado de ánimo. Miren, cuando yo estudié en la Escuela Normal Central para Varones, allá en aquellos hermosos años de 1963 y 64, imagínense, ¿cuántos no habían nacido en el 63? ¡Hola! No puede ser, hombre, todos tienen cara de viejos. Pues en esa ocasión decidieron que nosotros participáramos en una carrera de la independencia. Para mí era una novedad. Iba con mis shorts, mis tenis y mi playera de la normal, y allá otra vez ahí por Tacisco íbamos. Cuando me tocó mi turno, me dieron mi antorcha y había un motorista adelante. Me sentía yo bien chilero, importante, porque toda la gente al ver a la carretera: bravo, dale, vaya, bravo. Y yo corrí. Llegué a mi pedazo del primer kilómetro. Cuando faltaba 1 kilómetro para llegar a la frontera con El Salvador, donde había que entregar la antorcha, entonces nos bajaron a todos a correr. Y la antorcha se la dieron a mi compañero, que era de los pocos cristianos evangélicos en esa época, de apellido Urizar. Él era el campeón nacional de carrera. Él tenía otra complexión, él tenía otra formación, él era un corredor bueno, y él puso el ritmo. Entonces sí sufrió las consecuencias, porque yo miraba que todos pasaban. Yo tenía apenas 12 años, 13 años, iba ahí tratando de correr, pero en eso sentí que alguien me agarró de un brazo, un compañero normalista, y otro me agarró del otro brazo y me empezaron a jalar. Y entonces iba yo dando grandes zancadas. Eso sí, no escogía dónde caer. Todo lleno de charcos, ahí caía.
y llegué a la meta. Miren, mis hermanos, yo me imagino que hacía nuestra carrera cristiana. A veces necesitamos que los hermanos de la célula nos agarren uno de un brazo, el otro del otro brazo, y nos jalen y nos ayuden a llegar. Pero si nos ayudamos unos a otros, si nos motivamos a congregarnos, a leer la palabra, a obedecer al Señor, hermanos, vamos a llegar a la meta y decir como Pablo: sigo avanzando hacia la meta. Llegaremos con la ayuda de Dios y la ayuda de todos nuestros hermanos. Los que quieran seguir avanzando, pónganse de pie. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. En esta carrera corremos los viejos, los jóvenes, las mujeres, los niños, los inválidos, los enfermos, los feos, los guapos. Todos estamos en esta carrera. Y con la ayuda del Señor vamos a llegar. ¿Cuántos lo creen? Levantemos nuestras manos al Señor, pidámosle que nos ayude. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos tus hijos, agradecidos porque nos has hecho libres, verdaderamente libres. Y gracias a ti, Señor, es que podemos hoy tener esta vida nueva en Cristo. Podemos vivir sanos, contentos, felices, en abundancia, con entusiasmo, porque tú nos has hecho libres y nos has dado la libertad de escoger a quién servir. Y hemos escogido servirte a ti, Señor. Algunos de nuestros hermanos han tropezado, se han caído y se han quedado ahí desanimados. Ayúdanos a buscarlos, a levantarlos y a darles ánimo para que sigan en la carrera. Algunos de nuestros hermanos han agarrado miedo y se han quedado todavía en sus casas. Ayúdanos, Señor, a animarlos y a darles ánimo, aliento y ayuda para que puedan incorporarse a las actividades normales en la obra del Señor. Dios eterno, guarda a cada uno de tus hijos. Aquí estamos, Señor. Algunos vamos en la carrera sofocados, otros vamos en la carrera, Señor, con dolores. Otros vamos en la carrera, Señor, con un poquito de frustración o desánimo. Creemos que es difícil y que no vamos a llegar, pero con tu ayuda, Señor, vamos a llegar. Ayúdanos a vivir en esta libertad con que tú nos has libertado y mantenernos libres y serte fieles, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero hacer una oración más. Es probable que algunos de los que están aquí todavía no ha experimentado esta libertad, pero si quiere hoy disfrutar de esta libertad, decídase a creer en Jesús como su Señor y Salvador personal. Y usted, amigo que nos ve por las redes sociales, si quiere entregar su vida al Señor, puede hacer conmigo esta oración ahora mismo. Digamos juntos así: Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco que soy un pecador, me arrepiento por todos mis pecados. Toma mi vida, transfórmame y hazme un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Usted hizo esta oración de fe. Entra en nuestra página soynuevo.org, déjenos sus datos y con gusto le vamos a ayudar. Mis hermanos amados, ¿qué tal si terminamos dándole un aplauso al Señor y le damos gracias por esa libertad que hemos recibido en Él? Bendito sea su santo nombre. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.